Bueno, mi nombre es Verónica Dillon, soy la titular de la Cátedra de Cerámica Complementaria, taller de Cerámica Complementaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Yo concursé en el año 2008 como titular y cuando concursé en la facultad se abría esta nueva cátedra. Yo quería que fuera una cátedra sobre todo experimental, que tuviera que ver con un concepto ampliado, lo que hoy comúnmente se dice, y que no es un término nuevo, de cerámica expandida. Ya lo empleaban Joseph Beuys y John Cage, y dentro de las vanguardias artísticas, ¿no? Los artistas de posguerra, que fue una cátedra donde los estudiantes, las y los estudiantes vivenciaran que el fuego no era virtual. Tradicionalmente en la cátedra de cerámica los estudiantes dejaban sus trabajos y los dejaban para hornear. Entonces llegaban y decían, ¿cómo no me lo horneaste? ¿Cómo todavía no está horneado? Y entonces no tenían una dimensión del tiempo en la cerámica, del tiempo con los materiales, de los procesos térmicos, de la transformación de la acción del fuego por sobre los materiales y los minerales. Los dejaban, quedaban en un horno eléctrico y cuando volvían veían que como por arte de magia estaban con sonoridad, habían incluido toda dureza y que ya no iban a volver a ser plásticos. Y luego trabajaban con el tema del color y veían que eran polvos, ¿no? Polvos negros, a veces si trabajaban con pigmento, algún polvo que se parecería con posterioridad a lo que ellos habían elegido como cercano al color que querían. Para mí ese concepto de la cerámica no era bueno. Yo quería crear una cátedra donde los alumnos pusieran el cuerpo, el alma, los sentimientos, las emociones, dejaran la huella y recuperaran ese saber milenario, ese contacto del hombre con el viento, con el aire, con la naturaleza, con el fuego, con la tierra, que prepararon sus pastas, que conocieran qué era el hecho cerámico, con un concepto además de lo que eran las acciones performáticas y las acciones y las prácticas artísticas en lo público, digamos. Sumarlo contemporáneo sin despreciar las acciones técnicas, es decir, conocer bien a fondo lo que es la tecnología de la cerámica, pero que la vivenciaran corporalmente, de tal modo que ellos pudieran decir, sí, yo trabajé, yo amasé, yo busqué el barro, yo lo mejoré, yo le incorporé pasta, yo sé qué es el tiesto, yo sé qué es el chamote, yo sé qué es cómo mirar el viento, cómo escuchar el sonido del viento, cómo mirar el cielo, cómo aprovechar una arena, qué tipo de arena, qué es un cuarzo, qué es un feldespato, y poder trabajar con eso para mejorar la plasticidad, para evitar un shock térmico. Y bueno, de este modo comencé a trabajar en su momento con el CERMIC, porque el mismo CERMIC me invitó a trabajar con ciencia y técnica. CERMIC es el centro de estudios que tenemos acá en Bonet, un centro de estudios y de minerales, y se acercaron geólogos y se acercaron doctores en física y química. Yo que siempre había odiado la física y la química en el secundario, cuando entré a Bellas Artes me dijeron, vas a tener 5 años de química. Yo dije, no puede ser, me equivoqué de carrera, me equivoqué de carrera, esto no es para mí. ¿Cómo voy a tener química durante 5 años? Y la daba un hombre muy serio, muy alejado del arte, que era un ingeniero químico. Y realmente fue bastante penoso atravesar por la química que nos daba, que llegué a tenerle bastante malestar. Hoy amo la química, porque la cerámica es física y química aplicada todo el tiempo. Y la amo porque aprendí a trabajar desde otro lugar, aprendí a trabajar con los materiales y con los minerales, desde el juego, desde la exploración, desde la selección, desde el saber cómo una atmósfera reductora, cuando se reduce el oxígeno, o una atmósfera oxidante, cuando el fuego se ve
me da posibilidades poéticas, expresivas, para poder trabajar. Y pienso que hacer cerámica es como escribir, es como poder elegir el mejor modo de decir algo. Y yo puedo retorcer un material, buscar la maleabilidad que quiero, y si alguien adentro de la cátedra, los estudiantes eligen proyectos personales. Es decir, la cátedra consiste en que es complementaria de las básicas. Para los que no saben, es complementario de... Los que van a complementario de cerámica son los que nunca eligieron estudiar cerámica. Eligieron estudiar dibujo, pintura, escultura, grabado, arte impreso, escenografía. Van estudiantes de música porque lo pueden elegir como una opción. Van estudiantes de diseño también porque lo pueden elegir como un seminario, como una cátedra opcional. Y de pronto yo tenía que concursar con un programa que les sirviera a todos como para saber qué significa o cuáles son las materialidades que pueden emplear para trabajar como futuros productores artísticos, como docentes investigadores, como docentes para la producción, como investigadores para la producción artística, y al mismo tiempo recuperar saberes ancestrales que los vamos perdiendo, recuperar saberes ancestrales, recuperar el placer del trabajo con la materia, recuperar tiempos perdidos, y frente a una oferta sobredimensionada digital, frente a una oferta impresionante de impacto visual que tenemos todos todo el tiempo, todas y todos. Y bueno, el desafío era importante. Al empezar a trabajar con geólogos, conocer las materias primas, no éramos tantos sorprendidos nosotras y nosotros, sino los no geólogos, porque abordaron la geología y la mineralogía desde otro lugar. Y ellos se asombraban cómo nosotros, desde el aporte artístico, podíamos trabajar con una propuesta creativa. Entonces, cómo esa poética material y esa poética expresiva y esa poética visual concretaba emociones, sentimientos, ideas, y cómo esas ideas, a cada una de esas ideas que tenía como proyecto personal cada estudiante, le correspondía una técnica distinta. Es decir, no era que todos iban a hacer, bueno, ustedes van a hacer un cubo, ustedes van a hacer una esfera, ustedes van a hacer un cono truncado, que era como tradicionalmente se enseña en la cerámica. Ustedes van a hacer planchas, ustedes van a hacer un modelado huecado y posterior. Un ceramista coreano que ha venido de visita. Y bueno, y así se fue dando la cátedra, y hemos llegado a esta instancia donde nos llamaron desde el Museo del Ladrillo y la fábrica Tibor, la antigua fábrica Tibor, que es una fábrica que dio origen en realidad a nada más ni nada menos que a la mayoría de los grandes edificios de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Puerto Madero, por ejemplo, el museo, la antigua fábrica de agua, que hoy es el Museo de la Luz, ¿no? Nacional de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, el Cábana, los grandes edificios paradigmáticos de Buenos Aires, toda la ciudad de La Plata, Casa de Gobierno, Municipalidad, Regimiento 7, todos estos ladrillos salieron de esta fábrica Tibor. Y bueno, y un día me llamaron para hacer una exposición personal. Me dijeron que tenía todos los materiales de la fábrica con los que quería trabajar. Y bueno, y debo reconocer que me sentí que era una guaquera, porque yo pregunté, ¿todo? ¿Puedo trabajar con lo que yo quiera? Sí, puedes elegir los materiales que quieras. Y yo sentí una voracidad porque era trabajar con los ladrillos, trabajar con el barro de la fábrica, trabajar hasta con hierros y metales, que es algo que a mí también me encanta, trabajar con todo lo que era fabril. Pero porque para mí el ladrillo tiene un valor simbólico muy importante. El ladrillo, la mayoría de los ladrillos responden, cuando uno los pisa, el ladrillo tradicional a la planta de un pie, el largo, el ancho a la palma de una mano y el grosor a 4 dedos.
Y así como un cántaro, un cuenco, contiene agua, contiene el vacío, contiene el silencio, contiene alimentos, contiene bebidas. El ladrillo también contiene viviendas, contiene comunidades, contiene pueblos, contiene ciudades. También contiene mitos. Empieza el mito, empieza la religión, empiezan las religiones, empieza el valor simbólico de lo que es un ladrillo. Entonces que me llamaran y me convocaran del Museo del Ladrillo y de la Fábrica Tibor para hacer una exposición personal era algo maravilloso. Y yo hice un homenaje para los inmigrantes que vinieron a trabajar, porque esta fábrica se fundó antes que la Ciudad de La Plata. De aquí se fundó la Ciudad de La Plata. Y había 20 cuartos y un conventillo. Entonces yo hice un homenaje a todos aquellos inmigrantes que el ingeniero Francisco Tibor iba a buscar al Hotel de los Inmigrantes para que vinieran a trabajar aquí. Había 20 cuartos, un conventillo, una comisaría, una escuela, en la localidad de lo que hoy es Ringelet. Y cuando me volvieron a invitar para otra muestra individual, dije, no, yo acá tengo que traer a los estudiantes de la facultad, de la cátedra de la cual soy titular. Y así es como hoy, esta es la 4ª edición del proyecto Fuegos. Porque el fuego convoca, porque el fuego abriga, porque esto ya es una acción performática, forma parte de una práctica artística en un ámbito público donde ha venido gente de Avellaneda, Berizo, Morón. Ahí acabo de ver a Im, que es un artista coreano que es un gran premio nacional e internacional, un referente, un amigo. Vino el secretario de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que además es doctor en Química y trabaja en el CERNIC, y han venido muchos profesores, y han venido compañeras y compañeros, y han venido de muchas cátedras, de otras cátedras que es una fiesta, es un evento público donde los hornos que construimos se convierten en obras de arte. Pero además lo que albergan son obras de arte en sí mismas. Y además cuando se abre el horno, también esas paredes terminan convirtiéndose en obra. Y la acción es una acción solidaria, cooperativa, es una acción colectiva, donde todos cuidamos de todos, porque estamos trabajando con muy alta temperatura, con más de 1000 grados. Y hay en este momento 5 hornitos funcionando con los trabajos de los estudiantes, los estudiantes. Y esto es arte y es obra efímera, porque además tenemos que dejar el espacio como lo encontramos. Tiene que quedar impecable. Y estamos cuidando el medio ambiente. Hay algo muy interesante para contar. A nuestra cátedra nos pasó algo muy singular y es importante saberlo. Durante la pandemia se generaron muchas adversidades y nosotros tuvimos que replantear esta actividad tan corpórea, ¿no? Donde lo vivencial no se olvida, es intransferible. ¿Cómo hacer para trasladar lo que se hace en un ámbito de taller de manera virtual y cautivar a los estudiantes y que no abandonaran? Muchos se habían vuelto a sus pueblos, a sus lugares de origen. Había estudiantes de Colombia, se volvieron a Colombia, no podían mantener los alquileres. Estudiantes de Chile se volvieron a Chile, norte y sur de Chile. Estudiantes del norte del país, de la Patagonia, de distintos lugares, muchos del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo hacer para trabajar? Yo no podía exigirles que trabajaran con fuego, no podía decirles que compraran barro. Entonces se readaptaron contenidos, sin minimizar en absoluto los contenidos. Y lejos de ser un problema, encontramos ante la adversidad, hubo un montón de hallazgos. Los estudiantes decidieron buscar arcillas en los lugares en donde vivían. Entonces comenzaron a trabajar con la arcilla de los lugares y comenzaron a investigar mucho más que antes cómo mejorar la plasticidad de esas arcillas. Iban a rías, iban a arroyos, iban a las playas, iban a la montaña. Bueno, fue muy increíble, fue maravilloso. Buscaban gredas, se fijaban cómo podían mejorarla, llegaron a hacer hornitos ellos y trabajar
en las parrillas de las casas, llegaron a muy buenas temperaturas, pero lo que fue mejor es que logramos hacer un relevamiento de tierras, un relevamiento territorial en Latinoamérica, de distintos lugares de Latinoamérica, de cómo eran las arcillas y qué porcentajes de óxido de hierro había, o si había más caolín, estudios minerales que no lo teníamos pensado. Y en realidad esto fue maravilloso, fue un aprendizaje también colectivo, compartido, que en la página de contacto, en la página Wix de la cátedra, nosotros tenemos blog, tenemos Facebook, tenemos YouTube, un canal de YouTube, donde figuran los proyectos Fuegos, y tenemos varias redes que están siempre en línea para que todo el mundo pueda buscar, pueda ver, pueda investigar. Compartimos todos los saberes porque consideramos que es la mejor forma de democratizar la enseñanza, de aprender con los otros, con los otros. Y bueno, ahora tenemos un registro de arcillas súper valioso de distintos lugares de la técnica. Y esto nos llevó a pensar qué suerte que tuvimos, ¿no? A pesar de lo dramático que fue la pandemia, qué suerte que pudimos recuperar ante tanta desazón y tanto destierro, tanta migración. Bueno, tuvimos la suerte de poder recuperar esta profunda pasión que en realidad tiene el ser humano por recuperar la tierra que pisa, ponerse en contacto con la tierra, con el aire, con el viento, con el fuego, y empezar a escuchar, ¿no? Escuchar el viento, mirar el cielo y recuperar los saberes ancestrales. Esto que la vida la vida que llevamos nos aleja. Y ahora mientras estoy hablando escucho la risa de todos los estudiantes y la verdad que el regocijo es muy grande. ¿Te parece contar del curso que diste en el museo? Bueno. Así como relacionado con esto, porque también recuperar lo ancestral es descolonizar la cabeza, es sacar a Europa de... Sí. Bueno, y si querés con eso cerramos. Hace poquito tiempo, a raíz de que dentro de los contenidos curriculares de la cátedra, a mí me gusta ir siempre al Museo de la Plata. Yo trabajé mucho tiempo en el museo en la catalogación de la cerámica arqueológica, de la cerámica ancestral. De hecho, la tesis de mi licenciatura fue el origen, el desarrollo y la evolución que había tenido la cerámica en el Perú precolombino. Y obviamente para llegar al Perú precolombino tomé muchas culturas de toda Latinoamérica. Y en realidad, además de que es un tema que me apasiona, saber cómo fueron las migraciones, siempre nosotros hemos tenido una formación muy europeizada, muy colonizada de lo que ha sido la migración en nuestro país y cómo han sido cómo hemos ido desarrollando nuestra cultura. En realidad, la teoría que todo el mundo sabe, o la más conocida, es que las migraciones han venido de Oriente por el estrecho del Canal de Bering y siempre cuando estuvieron los paquetes del estrecho de Bering congelados. Pero analizando la cerámica y los datos que nos da la cerámica, cuando nosotros podemos estudiar los rasgos estilísticos, las formas, toda la iconografía, los grados y las temperaturas, las reducciones que tuvieron, si eran atmósferas reductoras, oxidantes, la simbología, podemos observar que las migraciones también fueron por agua y que las manifestaciones artísticas no solo se dieron en la cerámica, que es uno de los, casi el mayor elemento hasta ahora, el mayor testimonio identitario cultural que tiene América precolombina. Pero también lo tenemos en el arte lítico, también lo tenemos en el textil, también lo tenemos en la cultura,
Y además, en este momento se van descubriendo, gracias a los satélites y a los drones, se van descubriendo permanentemente, ahí nos ayuda la tecnología muchísimo, se van descubriendo nuevos hallazgos. Hay permanentemente nuevos hallazgos. Nosotros tenemos una civilización en Perú, por ejemplo, la civilización Caral, que no hace mucho que está en estudio, pero sí lo defiende desde hace 25 años prácticamente o más, tal vez, Urshadi, una mujer que tiene la misma antigüedad que las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, pero también las de Oriente. Y la arquitectura es es muy parecida a la del sudeste asiático, a la del sureste asiático. Y si uno analiza las pirámides de Bali, las pirámides de Camboya, las pirámides de todo el sureste asiático, y analiza toda la cultura maya, y analiza Egipto, en una casi línea temporal, fueron hechos en el mismo tiempo. La arquitectura es muy similar, el arte lítico es muy parecido, y la cerámica también. Los rasgos de la cerámica, por ejemplo, de la cultura nazca, las cabezas trofeo, la forma de representación es muy parecida. La cerámica chimula, mayeque, moche, tienen parecidos, similitudes, muy, casi las formas de representación son diametralmente opuestas a lo que sucedía en Europa, en el continente europeo. Eran otras formas de representación. Y a nosotros siempre nos enseñaron en las escuelas una forma colonizada de ver el arte. Nosotros siempre miramos a Europa. Siempre miramos a Europa, ¿no? El punto, las referencias en educación artística era mirar qué pasaba en Europa, qué pasaba en el Renacimiento, qué pasaba en el Imperio Romano, qué pasaba en el Medioevo. Pero nunca nos enseñaron a ver realmente acá. Cuando nos enseñaban en la escuela, los indios siempre eran los incas. Tampoco nos explicaban desde dónde hasta dónde el imperio de Inca. Por ahí hablaban de los mayas, pero no hablaban de la cantidad. Por ejemplo, no nos hablaban de los guerreros de terracota. Cuando nos hablan de los guerreros de terracota, nos hablan de los guerreros de terracota del Oriente. Pero no nos hablan de los guerreros de terracota de la cultura colima, por ejemplo, que hay en México, y de tantas otras culturas. Cuando nos hablan de las líneas de Nazca, nos hablan de las líneas de Nazca ahora, y con un estruendo turístico enorme, pero no nos hablan de la cantidad de glifos que hay, por ejemplo, en la Puna de Atacama, que son mucho más antiguos que los glifos de Nazca. Los glifos de Nazca son mucho más jóvenes que, por ejemplo, el gigante de Atacama, y hay muchísimos más glifos en Atacama. Y hay, por ejemplo, migraciones que se sabe que vinieron de Australia, y en el sur de Chile, en la zona de los lagos, hay poblaciones que tienen aproximadamente 16.000 años de antigüedad, y hay restos de cerámica. Y eso es lo que nosotros es hora de empezar a ver los contenidos culturales, qué pasó en nuestra América, el sistema de abstracción, de síntesis, la forma de representación que nosotros teníamos fue muy anterior a la que logró Europa. Europa llegó a la síntesis de la abstracción mucho más tarde que nosotros. En América Latina, el sistema de síntesis formal fue muy anterior. Moore, de la formulación a la abstracción, llegó mucho más tarde que los suplicantes de Alamito, y todo lo que queda por descubrir, todo lo que tenemos que aprender, porque hasta ahora se ha mostrado eso, presentes hasta ahora lo que se descubre es esto, pero si uno se pone a investigar, se pone a estudiar, en América hubo vida muchísimo antes de la conquista, una vida muy importante y muy interesante, que nos da muchísimos datos de cómo se vivía aquí en América antes de la conquista. Tenemos que volver a repasar nuestra vida en América para dar cuenta y pensar realmente qué es ser latinoamericano, qué pasó en nuestra América, por qué nuestra América es querida, cómo fue que se la colonizó.
empezar a replantear planes de estudio, empezar a replantear cómo enseñamos, desde dónde enseñamos, qué es lo que hay que aprender a rever, a leer, qué reflexiones hay que hacer de nuestras propias prácticas artísticas para poder tener herramientas y poder defender nuestro potencial humano. Bienvenidos. Mi nombre es Mariela Alonso, soy una de las coordinadoras del segundo Simposio de Arte y Descolonialidad y hoy estoy presentando, junto a una de las docentes que integra el comité académico, un trabajo acerca de la producción descolonial en el aula, esta mirada que muchas veces los docentes necesitamos empezar a producir críticamente, tratando de indagar es cuáles son los desafíos al momento de desarticular los estereotipos eurocéntricos, hegemónicos, heteronormados, que tantas veces desafían no solo el trabajo áulico, sino la vida en general en sociedad. Para ello estamos hoy en compañía, les decía, de Mariel Ferrario, que es una de las docentes que integra nuestro comité, con la que venimos trabajando ya hace unos cuantos años en esto de descolonializar la mirada, y quien hoy nos va a presentar parte del trabajo que viene realizando en escuelas de Berazategui y de Florencio Varela, en el marco del TAD, un taller muy especial. Bienvenida, Mariel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sabemos en qué horario va a salir, así que bueno, muchas gracias Bienvenida. por la invitación. Por favor. ¿Querés contarnos qué es el TAD? El TAD es un taller que trabaja sobre objetos digitales, con trabajos digitales, es un taller de producción donde se aborda distintos contenidos en articulación con las materias de artística y tecnología, o sea, las TIC. Entonces, se dan dos ejes particulares, tanto el lenguaje visual 3 del profesorado en artes visuales y se da en imagen y nuevos medios en la escuela secundaria acá en Berazategui. Son como dos miradas diferentes sobre un mismo objeto. Tenemos por un lado estudiantes secundarios y por el otro lado tenemos estudiantes del nivel terciario de la provincia de Buenos Aires, de la Escuela de Arte de Florencio Varela. Que es este taller, que es tan particular, hace esta integración de poder articular imágenes y poderlas mediar con la tecnología. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la selección, el poder ver qué objeto de estudio, el análisis de por qué vamos a elegir unas obras, otras obras, qué tipo de cosas nos aparece cuando tomamos el Google Range, o sea, googleamos, aparecen, tienen que ver con una mirada decolonizante. Todo lo que está el seteado de cualquier buscador o navegador tiene una mirada cercana al eurocentrismo también. ¿Por qué? Porque básicamente las búsquedas están hechas por mayor tags, por mayor cantidad de miradas, y la gente tiene como una preponderancia a observar arte eurocéntrico. Entonces, abrimos el juego mirando otro tipo de obras, empezando a conocer, por ejemplo, arte latinoamericano, en particular también arte argentino. También empezamos a ver otro tipo de lenguajes y otro tipo de lugares. Japón, China, también tienen, y eso está invisibilizado en los libros de historia del arte en su mayoría. Es como que de repente aparece uno, sale el otro, y es como que quedan sesgados. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en los estudiantes secundarios, desconocen la producción local, desconocen lo que es Argentina y Latinoamérica. Entonces lo veo como una necesidad el poder abrir el juego a, primero, conocer, el conocer para empoderar y a partir de eso poder hacer objetos creativos. En este caso vamos a hablar sobre las remakes, que bueno, vamos a analizar distintos tipos de formas de realizar remakes y vamos a ver las producciones de los chicos. Y a su vez Mariel, sí. El taller lo venís realizando desde 2016, como vos decís,
venís trabajando en la producción de memes y remakes, que eso también es interesante porque muchas veces está este planteo de hasta dónde determinados contenidos pueden ser áulicos o no. Pareciera que hay contenidos, vamos a volver a la antigüedad, contenidos mayores y contenidos menores, ¿no? Y hay ciertos contenidos que a veces se desmerecen en el contexto áulico porque parecieran tener un encuadre más recreativo que informativo, cuando en realidad poder producir una prosumición, diríamos, una Sí. producción y consumo en las redes sociales de carácter crítico es algo que realmente resulta necesario. Es una de las capacitaciones que nosotros como docentes tenemos que producir en el aula. Entonces, algo muy interesante de tu taller, que nosotras venimos trabajando y venimos analizando, como decía, ya hace varios años, es esta idea de que los chiques reciban herramientas en el aula, en este caso en espacios específicos relacionados con lo artístico, pero podría ser también en otras materias, que reciban en el aula la capacitación en el desarrollo de una mirada crítica que les permita evaluar la calidad de los contenidos que ellos están mirando y produciendo en las redes sociales, especialmente, justamente para evitar el bullying, el acoso, distintas formas de delito de las que son víctimas también muchas veces, determinadas, también caer como en determinadas prácticas no elegidas, en muchos casos del uso personal de la imagen. Y en este sentido, algo que vamos a ver en esta presentación en particular, en el marco de la pandemia, vos hiciste un trabajo muy interesante de remake con las chiques que están haciendo remakes, pero que no son literales, están rompiendo justamente los estereotipos de tratar de representar de manera absolutamente fidedigna esas imágenes eurocéntricas y en todo caso las rompen, las ironizan, ¿no? Desde el punto de vista retórico. Pero además, vos lograste que las chicas compartieran todo lo que es la producción para lo que son las remakes, ¿verdad? Sí. O sea, lo que también una de las propuestas fue el poder armar o mostrar cómo fue el backstage, cómo fue ese momento, y luego el testimonio también de ellos a posteriori de su realización, que me parece muy rico escuchar sus palabras, sobre todo sus experiencias, porque la vivencia de cada uno de ellos fue diferente, lo vivieron y lo vivenciaron de distintas formas, justamente en este marco que fue la pandemia. Entonces, algunos contaban de que lo hicieron en familia, otros estaban solos, y cómo fueron resolviendo las problemáticas para realizar los remakes, cómo interactuaban con sus compañeros a través de la pantalla, cómo trabajaban también desde el WhatsApp mostrándoselo a sus compañeros y no pensándolo desde una mirada mimética en una cuestión de que la imagen tenía que ser igual, sino al revés, pensando en un nuevo discurso, tratando de tener otras operatorias para generar obra, no para que sea una copia. Buenísimo. Si te parece, entonces, conocemos el testimonio de las chicas. Por favor. Bueno, los vamos a escuchar. Bueno, mi nombre es Leandra Carolina Albarracín, soy de la Escuela de Arte de República de Italia, de Florencio Varela, y voy a hablar un poco sobre mi experiencia realizando unos trabajos digitales que nos han dado las docentes del lenguaje visual 3. El trabajo me gustó mucho, la verdad que fue una experiencia nueva, más que nada porque de por sí a mí me gusta mucho lo que es lo digital, y me siento como siempre más influenciada por muchos trabajos de artistas digitales, y uno constantemente está, ¿no?, en relación con las redes sociales, entonces de repente ver memes o cuestiones así dentro de las redes sociales siempre fue desde el exterior, o sea, siendo yo la espectadora. De repente ahora me encontré con tener que realizarlo yo, entonces como que fue divertido poder contar desde mi experiencia. Además porque me encontré con esta cuestión de detenerme un poco más a qué es lo que quiero comunicar o qué podría estar faltando que me gustaría que comuniquen el resto, ¿no?, de mis colegas o gente que también necesita expresarse y lo hace por medio de las redes sociales. La experiencia fue muy linda, fue muy satisfactoria por eso. Pasó que quería comunicar mucho, decir mucho,
pero me dispuse a ordenarme, a organizarme de tal manera que pueda quizás repartir. Me hice como, me acuerdo que me había hecho como un pequeño anotador de situaciones que me gustaría contar. Hice todo también una investigación de las obras que nos decían, entonces empecé como a tratar de hilar o dejar que fluya cuando veía una imagen que podría quizás contar, ¿no? Entonces me tuve que detener un poco a qué quería comunicar y cómo lo podía relacionar. Me gustó mucho, o sea, me gustó los dos trabajos, pero me sentí como más cómoda con lo que fue quizás el remake fue divertido. Me sentí como con ganas de conocer y poder comunicar por medio de una imagen, ¿no? Entonces fue divertido porque lo hicimos entre amigos, que nos ayudamos con las tomas, la vestimenta y demás, entonces fue como muy lindo en cuestión social. Y con respecto a los memes, me gustó más porque de por sí me gusta el fotomontaje, me gusta mucho lo que es el collage digital, también por cuestiones laborales me siento, como dije, más familiarizada, entonces fue como bastante divertido, además de que por sí me gustan mucho los programas digitales como el Photoshop, Clip Studio, etc. Principalmente poder comunicar la idea y poder, sobre todo que tenga una relación, más allá de querer aprobar la materia obviamente, que tenga una relación la imagen con lo que yo quería contar, ¿no? Mi objetivo era que sea claro. Lo que yo hice fue mandarle a familiares o amigos, se los mandaba a ver qué opinaban, o qué sentían o qué les pasaba, entonces yo me aseguraba que estaba siendo, mi misión estaba siendo cumplida, ¿no? A partir de hacer un muestrario. ¿Se te dificultó la búsqueda de obras de arte latinoamericano o argentino? En realidad, como dificultad quizás fue por una cuestión de que no estamos más acostumbrados a lo que es el arte europeo, entonces como de haber hay. Lo que pasa es que no estamos tan todo el tiempo, ¿no? Más familiarizados. Nos enseñan en la carrera muchas obras, no sé, todo lo que es Grecia, Roma, muchos ejemplos, ¿no? Más allá de la historia del arte, pero siempre como que vamos mucho a lo latinoamericano, perdón, a lo europeo, o por gusto personal. A mí, en mi caso, me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el arte asiático, como el manga, la historieta, ¿no? Que es la historieta japonesa o artistas japoneses, entonces de repente me tuve que detener y ver qué me rodeaba, entonces creo que fue una dificultad más de tener que sentarme a investigar, pero no porque no haya, ¿no? ¿Conocías previamente las obras que seleccionaste? Algunas sí y otras no. Las que conocía fueron por la carrera, no porque yo las conociera desde mi investigación, desde ser autodidacta implica muchas cosas, pero sinceramente nunca me detuve a investigar por mi lado artistas argentinos. ¿En tu vida cotidiana, con el uso de las redes, has visto memes y remakes de obras argentinas o latinoamericanas anterior al proyecto? No, la verdad que no. Vi muy poco o casi nada, pero siempre eran con obras incluso europeas, ¿no? Venían estos memes y estas construcciones. Desde que hice la experiencia de los memes y del remake, empecé a chusmear más artistas, a mirar más, a observar más, a estudiar, a investigar a latinoamericanos, ¿no? Ya sé que puedo investigar otras áreas, pero creo que a veces automáticamente uno va al arte europeo, a las obras europeas, pero después se detiene y dice, no, ¿por qué no abro más el abanico? A partir de la experiencia que tuve, entonces empecé como a familiarizarme un poco más con otras obras más cercanas a nuestras raíces, si se quiere. ¿Tuviste inconvenientes para poder realizarlos? En caso de haber respondido afirmativamente, no, la verdad que no, pero porque, como dije antes, yo ya tenía un conocimiento previo al digital y también a lo que era la comunicación visual, como todo lo que es semiología o comunicación visual se me facilitó, pero por una carrera anterior que era de diseño, entonces tenía como una base quizás. ¿Qué aportes y herramientas te dio este tipo de trabajos? Que me abrió el panorama a no caer siempre en lo europeo, a no caer siempre quizás en lo asiático, sino investigar un poco más también el arte latinoamericano y el argentino. Me hizo detenerme un poco más a investigar
más intereses, ¿no? Sabiendo que puedo aprender algo más. ¿Qué opinas sobre el banco de imágenes que se está realizando con las producciones de ustedes? Me parece interesante desde el lugar en que yo veo cómo mis compañeros también apuntaron sus trabajos y lo que quisieron expresar. Entonces creo que es muy rico ver las diferentes maneras que tenemos de comunicar a partir quizás de la misma obra, porque a veces, por ejemplo, se tomaba la misma obra pero se quería expresar distinto mensaje. Entonces creo que es muy rico eso, ¿no? De cómo las herramientas que tenemos desde las artes visuales, de cómo podemos acomodar, reacomodar o deconstruir imágenes y queriendo, ¿no? Siempre expresar diferentes tipos de ideas. Eso me pareció muy interesante cuando vi los trabajos de los chicos. ¿Este tipo de trabajo te aporta a tu formación académica y tu posterior inclusión laboral? Sí, yo creo que sí, porque me obliga también a quizás como a fusionar todo lo que sé, ¿no? Desde la parte digital, desde la parte de fotomontaje, saber buscar imágenes, porque a veces uno quiere construir cosas pero las imágenes tienen baja calidad. Entonces esto de aprender a cómo buscar una imagen de buena calidad, cómo limpiarla, me abrió a tener quizás una organización diferente al momento que el día de mañana quiera trabajar con fotomontaje. Entonces tiene como... muchas veces está bueno como darse cuenta de estas cosas, ¿no? Que técnicamente necesitamos, si bien a veces buscar imágenes de buena calidad o media calidad, eso son conocimientos que a veces nos faltan y está bueno saberlo para al momento en que queremos dirigir nuestro trabajo a este tipo de cosas. ¿Crees que este tipo de trabajo se adecua a los estudiantes de nivel secundario o ingresantes de la carrera de arte? Sí, básicamente y principalmente porque los chicos de secundaria están mucho con lo que son las redes sociales, están en el auge de querer expresar, de querer contar, de querer hacer algo diferente, y me parece que es muy interesante porque ellos justamente están ahí, ¿no? En la flor del decir muchas cosas y no saben cómo, los chicos de secundaria. Y con los ingresantes a la carrera de arte me parece súper también importante porque los obliga a ver que no solamente está el arte tradicional, sino que el digital. Y eso te obliga a tener que aprender, te obliga a tener que investigar, te obliga a tener que asesorarte de un montón de maneras y darte cuenta que el arte es amplio, ¿no? Y conocer también otros orígenes de las obras. ¿Es un material que usarías para una clase? Sí, la verdad que sí, lo pensé incluso para mis prácticas ahora de cuarto año que tengo con secundaria. Me gusta la idea de poder implementarlo. Bueno, eso sería todo. Hola, buenas tardes, soy Vega Melina, estoy cursando actualmente cuarto año de la carrera de profesorado de artes visuales de la Escuela de República Italia de Florencio Varela. Y bueno, estamos hablando sobre los trabajos artísticos digitales, en este caso lo que es el meme y el remake. Y me gustó el trabajo, creo que fue algo innovador. Aparte veníamos en el contexto de pandemia porque no teníamos clases presenciales todavía y estábamos en casa y salimos un poco de lo tradicional que es la hoja, hacer trabajos escritos, y la propuesta la verdad que me encantó. Cómo me sentí mientras realizaba los trabajos, fue divertido, me gustó muchísimo. Creo que al estar en casa todo el día uno se sale, por lo menos en mi experiencia, me salí de la rutina de levantarme, prender la cama para estar en una clase virtual y demás, y ponerme a organizar, en el caso del remake, todo lo que es el escenario, la puesta en escena, buscar la vestimenta, buscar también las obras que quería hacer, y también tuve ayuda de mi familia, que me ayudó, que una de mis favoritas del remake es una que vestía mi abuela, que ese día me lo acuerdo muchísimo porque nos reímos mucho, y siento que esa foto va a quedar para siempre como recuerdo de ella y un recuerdo que compartimos las dos, y me encantó.
la propuesta que me resultó más atractiva en este caso es el remake, porque creo que también influyó en el estado de ánimo que me sentía en ese momento. Si bien no hice los remakes todos en un mismo día porque llevan su proceso y demás, por ejemplo me pasó que había recreado una obra de Frida Kahlo, y en ese día yo me quería volver a poner la falda de mi vestido de 15 y elegí justo una de Frida que tenía un vestido blanco precioso. Yo digo, bueno, quería usar el vestido de nuevo, me lo puse y empecé a jugar con el fondo, con la edición. Hay algunos más simples quizás, dependiendo del día, más que nada por eso. Algunas sí de la carrera, otras no. Investigué más lo que es el arte latinoamericano porque siempre miramos hacia el otro lado, que es lo europeo, que siempre nos entra más, por todos lados nos llega, y nunca quizás miramos e investigamos de los artistas latinoamericanos, que eso era una consigna y me pareció muy importante porque descubrí artistas femeninas o artistas que no conocía y que eran súper interesantes las propuestas y las obras. Y sí, se dificulta porque uno tiende más a buscar, como dije, a lo europeo, que quizás, bueno, como está predispuesta la obra, me resultaba más fácil elegir algo de afuera, pero creo que eso también fue un punto extra porque al investigar más y al proponerme yo misma, tipo, bueno, elijo una obra y me pongo a pensar qué puedo hacer con esto, qué meme puedo hacer o qué remake o qué mensaje quiero dar. Creo que fue mucho más enriquecedor y también enriquecedor conocer de Argentina, de las mujeres artistas, que la verdad que me pareció muy interesante. En la vida cotidiana no había memes, hay millones. Yo creo que por ese lado también me dificultó, porque a la hora de hacer los memes primero no se me cayó una idea, porque uno está colmado de imágenes que vienen de todos lados de memes, y yo me pongo a pensar, bueno, quiero hacer esto, quiero decir esto, y después te acordás, no, pero esto lo vi en un lado. Entonces el ser original y creativo y hacer algo que no habían hecho otras personas era difícil también por el lado del meme. Pero una vez, bueno, planteás la idea que querés transmitir a partir del humor, creo que cuando empezás ya después se te hace más llevadero y mucho más fácil. Y remakes nunca había visto, solo habíamos visto en una clase virtual que la profesora nos había mostrado lo que hacían los alumnos de secundaria, y me pareció súper interesante lo que los chicos de secundaria hacían, porque yo digo, wow, nunca lo había visto, y me parecía súper espectacular que los chicos de secundaria tengan tanta creatividad, y yo digo, yo podría hacer eso. Y después, bueno, surgió lo de hacer la tarea, y la verdad que me pareció muy genial. No tuve inconvenientes porque manejo bien en lo que es la edición y demás. Quizás tuve inconvenientes quizás al estar sola. Bueno, tengo que acomodar bien la cámara, sacar miles de fotos, levantarme y parar para ver las fotos si había salido bien, volver a posar y demás, pero en cuanto a la edición me pareció bastante sencillo. ¿Qué opino sobre el banco? Me parece algo interesante porque creo que es algo que va a perdurar para próximas personas, para tanto se puede utilizar para los chicos de secundaria, para los chicos del profesorado. Creo que es algo que yo misma puedo utilizar para mis prácticas, y que es algo que a los chicos les va a interesar porque ellos están muchos con las redes sociales y se les va a facilitar.
también para salir de lo tradicional, de las pinturas de las hojas y salir más a lo actual. Y me parece que es una herramienta muy llamativa, innovadora y nos va a servir. Hola, mi nombre es Barrios Noelia Daniela, soy estudiante de la Escuela de Arte de República de Italia, estoy en mi 4º año de Artes Visuales con orientación en grabado. Sí, realmente me gustó el trabajo. Una, porque es una herramienta didáctica que se puede utilizar en el ámbito escolar. En primer lugar, es un trabajo que sí se puede utilizar, que es confortante hacerlo, ya que nos brinda un par de herramientas necesarias con las cuales uno a lo largo de la carrera puede ir dando clases. Fue una experiencia muy linda, gratificante, que pude compartir con mis nenas por este tema de la pandemia. Así que fue más unión como familia. También fue algo raro porque nunca lo habíamos hecho, fue investigar, fue analizar, fue pedir guía de las profesoras porque realmente nunca habíamos hecho un trabajo como este. Mientras realizábamos el trabajo, una fue sentir dudas, después satisfacción por lo que hacíamos porque iba saliendo, pero en general fueron muchas dudas de cómo encarar el tema, cómo buscar las obras. Eso fue más que nada el problema general que tuvimos. Se dificultó buscar obras latinoamericanas en el sentido de que siempre se utilizan las mismas. Si uno quiere ser innovador, quiere ir buscando cosas nuevas. En ese tema sí fue un poquito complicado. En el uso de las redes, bueno, constantemente estamos viendo memes, pero memes más que nada sobre televisión o cosas de la vida cotidiana. Es raro ver memes sobre arte y es muy importante ver la mirada artística que se pega en esto. Por ejemplo, en lo que es el secundario se puede llegar a utilizar viendo en las miradas retóricas de lo que es la historia, en general lo que es la historia del arte. Lo podemos implementar para que los chicos aprendan sobre obras de artes, artistas y cuán importantes son. Porque al buscar y recorrer en la historia, ellos se van guiando y van aprendiendo, aparte de usar esto que es la tecnología. Así que es una herramienta didáctica bárbara. Fue una linda experiencia. Me ayudó a darme cuenta que lo que es la tecnología, que por ahí uno le huye un poco, sí sirve mucho, más que nada porque nos da una herramienta más hoy en día en lo que es la juventud. Hoy en día los chicos lo que hacen es constantemente computadora, celular, y es una herramienta más con la que uno puede enseñar de una manera, de una mirada diferente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Licha Carla y estudio el profesorado en Artes Visuales en la Escuela de Arte República de Italia, de Florencio Varela. En cuanto a los trabajos que vimos en lenguaje visual, me gustaron ambos trabajos. En cuanto a los memes, me gustó mucho la idea de poder aprender a utilizar otras herramientas en cuanto a lo digital, obviamente, y poder transmitir a través del humor, básicamente, algo que me gusta muchísimo. Y en cuanto a los remakes, si me gustó el trabajo, también me gustó muchísimo porque me gusta todo esto del armado de una escenografía, quizás trabajar en el espacio real, y además tengo como ciertos conocimientos en cuanto al teatro y por eso tengo, podría decirse, ese gusto personal en cuanto a los remakes. Fue bastante reconfortante, sí, podría decirse que sí, bastante divertido, además porque me permitió aprender a comunicar de otra forma. Yo estaba quizás muy acostumbrada a utilizar
el arte tradicional que todos conocemos, quizás trabajar en una imagen plana, trabajar con diferentes técnicas, pero quizás la técnica de lo digital estaba muy lejos de mí. Yo quizás no sabía mucho acerca de eso, y esta actividad me permitió obligarme a mí misma a aprender más acerca de esto. Toda la realización de los trabajos me sentí bastante cómoda, bastante bien. Como dije anteriormente, como me interesa mucho lo que tenga que ver con el cine, el teatro, la actuación, me encantó poder interpretar los personajes de las obras, que justamente teníamos que elegir obras latinoamericanas, obras libres, y me gustó mucho esa idea de quizás tener que conseguirme la ropa, tener que armar la escenografía, tener que cuidar la iluminación, así que todas esas cosas me interesaron bastante. Y bueno, en cuanto a los memes, tener que pensar quizás algún chiste, algo humorístico, o también, no tanto desde el humorístico, sino más bien desde la reflexión también, que es algo también importante a la hora de comunicar alguna idea. La propuesta que me pareció más atractiva, ambas me parecieron bastante interesantes, pero quizás la más atractiva y la que más disfruté y me divirtió fue la de la remake. Y principalmente los objetivos que yo le veo a ambos trabajos es transmitir alguna idea, transmitir algún mensaje en particular. Como dije anteriormente, en el caso de los memes puede ser a través del humor, a través de la reflexión, pero más aún a través del humor podría decirse, porque a los memes los conocemos como algo que me tiene que hacer reír. Es como lo primero que uno piensa en memes, bueno, algo gracioso. Bueno, pero también puede ser algo que nos haga pensar más allá de la simple risa. Se me dificultó un poco quizás el encontrar obras de arte latinoamericano y argentino, claro está, porque los primeros resultados que uno ve siempre son arte que está muy alejado de uno, quizás el arte, obviamente el arte europeo, el arte que vemos en Francia, en Italia, es lo más tradicional que se encuentra, pero quizás algunas obras que también son muy interesantes de artistas argentinos pasan por alto y tienen también cosas muy interesantes y muy importantes de comunicar, unas técnicas increíbles que a veces pasan por alto y uno no los puede encontrar porque quizás no son demasiado conocidos. En cuanto a obras de arte latinoamericano, quizás eso es un poco más general y sí pude encontrar, y a su vez pude descubrir nuevas obras que yo ni siquiera conocía. Así que fue como una tarea de investigación prácticamente, tratar de encontrar obras de arte argentino, tanto argentino como latinoamericano, para poder realizar los remakes y para poder realizar los memes. Y en mi vida cotidiana en las redes sociales, antes de realizar los remakes, ya había visto que otras personas en redes sociales hacían estas cosas y no tenía idea que se le decía remakes, porque de hecho en las publicaciones no decían esta es una remake de tanto, no, directamente eran las imágenes, decía personas recreando obras de arte y eso era todo, pero no se le llamaba remake. Yo tampoco tenía idea de que eso también era una forma de quizás comunicar alguna idea y así. En cuanto a los memes, la verdad que sí, en redes sociales cada 2 publicaciones hay un meme, así que uno ya está como bastante acostumbrado en ese sentido a que, o sea, si no hubiese memes, si no existieran, las redes sociales estarían prácticamente vacías, harían 2 publicaciones de, no sé, de cualquier comentario quizás, pero prácticamente podría decirse que el 80% de las redes sociales están compuestas por memes, como lo principal. Terminé cuál es el origen de TikTok más habitualmente. Por lo general vimos obras de todo tipo. En cuanto a las europeas, bueno, si tuvimos la oportunidad quizás de elegir alguna obra libre, casi siempre uno se va a lo europeo porque es como lo más sencillo de encontrar.
obras latinoamericanas y obras locales. En cuanto a las obras locales, fue un poco complicado quizás encontrar información acerca de alguna obra local. Quizás uno encuentra la imagen y falta la ficha técnica, y uno a veces necesita todos esos datos para poder saber cómo trabajar sobre esa obra y todo eso. ¿Tuviste un momento para poder realizarla? En general no tuve muchos inconvenientes, quizás al principio, en el caso de la realización de los memes, porque yo al principio no tenía muchos conocimientos en cuanto a quizás a saber editar imágenes, tuve que aprender bastante acerca de eso. Utilicé algunas aplicaciones que fueron como las más sencillas de poder utilizar. Tuve que encontrar videos tutoriales para poder utilizarlas, para saber qué hacer, pero sí, eso quizás fue el único inconveniente en cuanto a la realización de memes. En cuanto a la realización del remake, no tanto, quizás tener que cuidar cómo va a estar el plano, que esté perfecto. En el caso quizás de una remake que sea más mimética, la más mimética posible, quizás cuidar la iluminación, cuidar la posición en la que uno está puesto y todo eso, la mirada, todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta para que la remake sea lo más mimética posible, más allá de que hay otro tipo de remakes obviamente, como las de low cost, que esas quizás son las más rápidas de hacer porque es con elementos que uno tiene en la mano, elementos que uno tiene en casa, elementos cotidianos, uno arma una escenografía y ahí tiene su remake low cost. Bueno, a ver, aparte solamente te dio este tipo de trabajos. Me dieron bastantes herramientas y me aportó muchísimo en cuanto básicamente al conocimiento de obras nuevas. Hay muchas obras que yo seleccioné que no tenía idea que existían, no conocía de esos artistas. Muchas artistas mujeres vi que no conocía, no sabía que no tenía idea de esas artistas quizás argentinas que tuve que buscar, porque de hecho yo encontré de casualidad una ficha donde aparecía toda una lista, igual muy acotada, de artistas argentinas con sus obras. Quizás no había demasiada información, pero eso fue quizás un poco decir, por fin encontré algo de mujeres, de artistas mujeres de Argentina, porque la verdad eso sí fue bastante complicado de encontrar, pero por suerte lo pude encontrar y nada, a ver. En cuanto al banco de imágenes que se hizo con nuestras producciones, me pareció bastante interesante, y además para que la gente pueda ver todos los trabajos que hicimos, pueda tener más o menos una idea de esta forma de comunicar y de transmitir ideas que se pueden conseguir a través del arte digital. Y nada, me pareció bastante interesante en cuanto a eso, y desde ese punto de vista es un trabajo que hasta volvería a hacerlo, ambos trabajos, pero más personalmente el remake, que me pareció bastante interesante. El banco de datos también lo usaría para dar clases, por ejemplo, quizás exponer con un proyector esos trabajos, así más o menos los alumnos tienen idea de cómo podrían realizarlos a través de ejemplos. También eso sería muy interesante para presentar en una clase como una propuesta, ¿no? Una estrategia didáctica, por así decirlo. Yo creo que estos trabajos aportan mucho a la formación académica en general, y me parece que a los chicos que están ingresando también, a los chicos que quizás un poco les cuesta utilizar las TICs, que empiecen a experimentar con otras técnicas, ¿no? De no solamente quedarse con una forma tradicional de hacer las cosas, sino quizás irse hacia otras alternativas. En este caso pueden ser quizás buscar alguna aplicación o algo para realizar un trabajo, y eso quizás les da otros resultados que uno lo ve y dice, ¿por qué no lo hice esto antes? Quizás puede conseguir distintas
distintas formas de hacer los trabajos, eso está bastante bueno. Y es un trabajo que se adecua bastante a los chicos de nivel secundario, tanto a los ingresantes de las carreras de arte como a los de nivel secundario, más porque los chicos de nivel secundario viven en redes sociales, prácticamente es como su segunda casa. Ellos están bastante, quizás bastante influenciados por lo que ven en redes sociales, les interesa mucho ahora lo digital y quizás eso sería una forma como de conectar con los chicos de nivel secundario y a los chicos que ingresan en las carreras de artes visuales, obviamente. Si no quieren que se den una clase. Y obviamente los memes y las remakes sería el material que usaría para dar clases, porque es una forma un poco también de salir de lo ya conocido, dar un poco más de dinamismo a las clases, que ellos se interesen un poco más, digan, ay, a ver, esto nunca vi que un profesor diera esto, qué interesante, vamos a hacerlo. Más aún en un grupo que uno vea que dicen que tienen ganas de hacer algo distinto. Y que quizás eso también ayuda también el trabajo en grupo, porque quizás hay algunas obras que se hacen todos que hay muchos personajes y se necesita de trabajo en grupo. ¿Sí? Se necesita de alguien que diga qué se debe hacer, que se ocupe de la luz, que se ocupe de acomodar las mesas, que se ocupe de conseguir la ropa y todo eso sería bastante interesante. En cuanto a los memes también, para, como dije anteriormente, a través de lo hilarante, de lo gracioso, poder transmitir alguna idea en particular que me pareciera, más bien que les pareciera a ellos algo lindo con lo cual uno puede quedarse y hasta, ¿por qué no?, compartirlo con la familia, decir, miren lo que hice, y nada de eso. Es más que nada el trabajo en conjunto, el trabajo desde otra manera, desde otras técnicas y desde otras formas de ver las ideas que uno tiene. Hola, bueno, yo soy Julieta Retali, estudiante de cuarto año de la EARI, de la Escuela de Arte de Florencio Varela, y estoy junto a Fernanda, también Fernanda décima, soy estudiante del último año de la Escuela de Arte. Y bueno, acá queríamos comentarle un poquito nuestra experiencia desde en la época de pandemia. Que realizamos actividades de remake y de realización de memes abocados a autores, artistas de Latinoamérica, de Argentina. Fue una experiencia que a mí me dio otra herramienta para las prácticas, por ejemplo, para desarrollarme después como profesional en la docencia. No tenía muy arraigado por ahí esto de hacer actividades relacionadas a lo digital con los estudiantes y me hizo que yo pueda tener esta cercanía por ahí a lo digital, salir un poco del papel y bueno, en ese sentido es muy enriquecedor porque se puede trabajar con los celulares, con por ahí herramientas que ellos tienen, la mayoría, sino con computadoras que también les suele dar el mismo colegio, y por ese lado, para hacer algo diferente con ellos en el aula está muy bueno. Y aparte, bueno, ponernos en contexto, nosotras esta fue una propuesta que la realizamos en plena pandemia, donde los recursos eran solamente los que teníamos en casa, y era poder ser capaces de reinventar con los recursos que había en casa, porque por ahí no teníamos preparado nuestros ambientes, claro, como espacios de, por ejemplo, paredes lisas, o estas pequeñas dificultades que cada hogar tiene esa particularidad, ¿no? Entonces poder reinventarnos y adecuarnos en el contexto que estábamos, y justamente a través de obras que conocíamos y que no, y que nos ayudó también a
a poder resignificar esa obra desde lo artístico. Sí, nosotros trabajamos en conjunto por un hecho de que nos resultaba con esto de que tenés que ser muy ingenioso también al momento de elegir los materiales, la misma, en el caso del remake por ahí la misma ropa, tratar de que sea la misma ropa o el color o algo, dependiendo ¿no? qué tipo de remake sea. Entonces decidimos hacerlo juntas, muchas veces fue protagonista la hija de Fer. Sí. Fue divertido, aparte Sí. el hecho también que notamos, nos costaba mucho esta cuestión de estar frente a la cámara y sacarnos fotos, era, bueno, a mí en lo personal era lo que más me costaba, y mucho más pensar que me tenía que poner un vestir sí. adecuado a alguna obra que había escogido, ¿no? Pero lo que salía o sea, esta aventura de decir, es posible el arte verlo y utilizar las tecnologías y utilizar un celular y era, bueno, sacarnos esa timidez y divertirnos, ¿no? Sí. El trabajarlo en equipo a nosotras, bueno, como muchas de las actividades que hicimos, fue disfrutarlo y fue hacerlo más ameno. También tuve la oportunidad en lo personal en un momento donde la pandemia, desde el encierro, desde estar en casa, de estar con mi familia, con mi esposo y mi nena, era mucho tiempo, muchas horas de estudio y bueno, angustiarnos por el contexto de estar encerrados, de no tener comunicación con otras personas más que nuestra familia nada más. Poder que ellos hicieran parte, decirnos, bueno, necesito hacer este trabajo y me gustó esta obra, pero te necesito a vos, en el caso de las que yo elegí, ¿no? Que era mi esposo, y se me ocurre esto, ¿qué te parece representar esta obra con los dos con barbijos? Y bueno, y buscar, bueno, qué ambiente de la casa. Y fue también un momento en familia y éramos nosotros tres y mi nena en ese momento, 6, 7 años, sí, sacándonos las fotos, que se movía, que no se movía. Fue también esta cuestión de poder estudiar, sí, y bueno. Sí, la importancia personal y la importancia como estrategia didáctica, claro, ¿no? Como estrategia para el aula. Es como que se juntaron, sí, las dos cosas, y que las dos cosas son muy, muy importantes, y en ese momento más todavía. Y en mi caso, por ejemplo, en los memes trataba de por ahí visibilizar cosas de lo cotidiano, de la calle, siempre por ahí por el lado de lo cómico, ¿no? Tratando de unificar eso, ciertas situaciones o lugares de la vida cotidiana, relacionándolo a la parte cómica, sí, en el sentido de los memes. Pero no, actividades muy enriquecedoras. Sí, que es totalmente, y hoy por hoy lo pensamos, bueno, no estamos encerrados y con mucha más libertad podríamos hacer producciones en plazas, en escuelas, dentro del aula, que a veces cuesta un montón en grupos, no sé, de secundaria. Uno piensa esta cuestión que están con el celular y bueno, buscarlos, que es posible usar la tecnología y que la verdad sirve y nos ayuda a conocer, puede ayudar a contextualizar una realidad que estamos viviendo, que eso también es sumamente importante, sí, que hechos totalmente actuales los podemos a través de una obra resignificarlos. Sí. Eso es sumamente interesante para trabajarlo. Bien, nos despedimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Cortés, soy licenciada en arte y trabajo en distintas cátedras y perspectivas de la Escuela de Arte República de Italia, entre ellas lenguaje visual, escultura, prácticas docentes. Llevar adelante el proyecto de memes y de imágenes con la profesora Ferrario supuso un desafío y una excelente recepción por parte de los estudiantes, por muchos aspectos. Aspectos donde pudimos trabajar contenidos troncales del lenguaje visual de tercero, como figuras retóricas, análisis de la imagen, pero también en formas de circulación de las imágenes y por lo tanto de mediatización de ellas. Uno de los puntos más interesantes del trabajo con los memes es la posibilidad de la unidad semiótica del meme y cómo podemos establecer críticas culturales y en ese aspecto reflexiones sobre cómo las imágenes se insertan en distintas cuestiones de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es el tratamiento de la ESI, de cómo trabajamos las figuras, los cuerpos,
pero también en cómo trabajamos las construcciones sobre esos cuerpos desde, por ejemplo, la colonialidad o su decolonialidad. Establecer que la imagen es crítica y es posible de ser usada en muchos ámbitos es lo valioso, es lo que nosotros consideramos al menos valioso. Los estudiantes lo han recepcionado bien, generalmente trabajan desde el humor, las imágenes, y es muy interesante porque el humor es una forma de establecer una crítica profunda. Desde Freud hasta ahora hemos trabajado el humor como crítica. Y después han sido agradables, posibles y sobre todo pensadas para poder llevarlas al aula en su futura práctica docente. Esta posibilidad de trabajar el remake teje puentes con otras cátedras, por ejemplo con la historia del arte, justamente con los mismos contenidos trabajados, en tanto se puede establecer conexiones con las obras dadaístas. Este volver a hacer, volver a presentar, nos permite encontrar dos proposiciones visuales que pueden funcionar juntas y por lo tanto establecer una gran crítica social y un gran poder de entender a las imágenes como disparadoras de recursos didácticos y pedagógicos, pero también una crítica social de la época. Una de las perspectivas en las que se trabaja en la Escuela de Arte República de Italia es entender que, sobre todo después de las pandemias, las prácticas en las artes visuales no están solamente en la comprensión de los objetos como tal, sino establecer la posibilidad de reflexionar visualmente desde otros ámbitos. Por ejemplo, la tecnología. Utilizar el recurso dispositivo celular para editar imágenes, captar el mundo, también hace de ese dispositivo una forma de entrar a la acción en el aula de una manera donde sea más flexible y más significativo para el estudiante, sin desatender grandes críticas sociales que se pueden hacer con ese manejo de las imágenes. Se puede trabajar desde distintos lugares, desde relaciones con otras materias, se puede trabajar con la historia en el nivel secundario, por ejemplo, con las ciencias sociales en el nivel primario, trabajando esas imágenes y la circulación de esas imágenes para contar y para tener un relato. Desde la práctica docente, a los estudiantes les pedimos que, sobre todo en tercero y en cuarto, que piensen una secuencia utilizando las TICs, pero específicamente utilizando memes, construir memes o stickers. Uno de los proyectos que se llevó adelante en la Escuela Media 7 de Florencio Varela, con egresados de esta escuela, fue una lluvia de stickers para la semana de la ESI. Se estuvo trabajando durante todo el año, creando imágenes que después con el teléfono celular se recortaron como stickers, y el día que inauguraba a todos los grupos de WhatsApp le llegaron infinidad de stickers que tenían que ver con esta semana de la ESI. Y en esos stickers lo que veíamos es composición, utilización de los elementos. Era una clase de arte con una forma de circulación diferente. Gracias. Muy bien, hasta aquí el testimonio de las chicas e integrantes del taller. Mariel, ¿dónde podemos conocer más de las producciones de los alumnos? Bueno, tenemos una página de Instagram que se llama TAD Trabajos Digitales, y ahí se pueden visibilizar más de 1000 producciones que están subidas en esta red social, que está disponible como un banco de datos para poder ser analizados, para poder tomar, inspirarse, poder armar nuevos discursos, remixarlos, así que bueno, está a disposición para que se pueda utilizar. Y es un banco... Además, podemos contactarte para recibir material didáctico, porque vos tenés preparadas algunas presentaciones para que los docentes también puedan trabajar en el aula, ¿verdad? Totalmente, sí, es así. Pueden contactarte justamente a tadtrabajosdigitales@gmail.com. Buenísimo. Muchas gracias, Mariel. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
visual, performer, investigadora en artes, indisciplinada, y me dedico a transitar un pliegue y un desdoblamiento que tienen que ver con entender las cuestiones de arte y territorio desde el cuerpo y basado en la idea de derribe de jerarquías en relación a lo teórico y lo práctico, entendido como una forma del cuerpo de obra, tanto mío como de quienes son mis alumnos. Bueno, soy docente acá mismo donde estamos ahora, que es la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, que está en su cumpleaños número 80, y también soy docente en la Universidad Nacional de las Artes, en el área de grado, tanto en la materia teórica como historia del arte, como en una materia proyectual de pintura en la cátedra de Molinari, y también trabajo en la maestría de teatro y gestión performáticas. Para nosotros esta escuela es nuestra casa, porque yo, así como hoy ustedes están un día que hay niñez, arte infantil y juvenil, ese es el semillero de la escuela. Nosotros nos hemos formado acá, siendo niños y adolescentes, nos hemos formado aquí y después empecé la carrera. Igual tengo una formación mixta, ¿no? Tanto en lo teórico como en los talleres, así que es nuestra casa. La escuela particularmente, además de lo que es la parte de arte infantil y juvenil, tiene las carreras, son muchísimos los alumnos que asisten a la escuela, tenemos carreras articuladas tanto a las áreas, está como dividida en dos áreas grandes, ¿no? Hay una dirección y después hay áreas tanto de visuales, cerámica, teatro, diseño gráfico, ilustración, bueno, por supuesto, música, danza, algunas son carreras donde los que egresan son profesores y otras son tecnicaturas. La escuela tiene un área de extensión universitaria, que está trabajando, digamos, fue variando con los años, pero está trabajando esa inserción, pero la escuela particularmente tiene una característica, y es que quien vive en Quilmes siente que la escuela forma parte de nuestro imaginario colectivo. Inclusive nos ha pasado en momentos donde hemos tenido problemas graves, que es la comunidad la que sale a defender a la escuela como parte, ¿no?, de la comunidad, del territorio. Hay una relación muy especial entre la escuela y no sé si decir pueblo, pero sí de la comunidad, es parte de la comunidad. Bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años con algunos ejes, ¿no?, vinculados a la idea de territorio, pero es una mirada expansiva, entendido, yo vengo particularmente del campo de la performance, entonces entender los múltiples territorios que se habitan y que de alguna manera también uno transita el territorio, pero no solo el territorio entendido desde un marco geopolítico, ¿no?, sino también entendido el territorio como su contexto y el territorio como lo corporal, o sea, el cuerpo es el primer territorio, y de ahí la expansión a otras cosas. Entonces, entender también esas vinculaciones, ¿no?, entre nuestra praxis, que es el arte, y el territorio como una forma de acceder, llegar, compartir y sobre todo tener una mirada donde uno no va y se coloca como si viniera desde un plato volador, sino que hay un contexto que te permite estar ahí, ¿no?, el ser, estar siendo. Capaz que lo que nos pasó cuando empezamos hace muchos años, empezamos con uno nunca hace solo, ¿no?, sino que está en diálogo con otras, en este caso con otras artistas, fue darnos cuenta que, esa es una herramienta que nos dio el feminismo también, darnos cuenta en qué lugar
ocupábamos dentro de, ahí sí, un territorio, mapeando un territorio, qué lugar ocupábamos. Y nos dimos cuenta que había problemas, no solo en el ámbito de ser o percibirse mujer, sino que el problema era cómo nosotros también podíamos atravesar ciertos circuitos donde lo que prevalecía era un arte de los varones. O donde, digamos, ya habíamos salido de la cuestión de la mujer como musa inspiradora y habíamos podido romper esa barrera donde ya no hay una representación, sino que la presentación es propia, corporal propia, y entonces nos dimos cuenta de un montón de cuestiones vinculadas con ciertos mecanismos de poder también en el circuito artístico. Y eso fue como una guía, como un vector para hacer programar nuestro propio tránsito dentro del campo de las artes. Y ese reconocimiento también te hace entender qué lugar habitas y con quiénes lo estás habitando, y dentro de ese habitar, que tu producción artística esté dentro de una práctica de lo sensible, ¿no? Tener los poros abiertos para poder permear y nutrirte de todo eso que está pasando y al mismo tiempo ser parte de lo otro. No estás afuera, estás adentro. No lo estoy mirando con una lupa, no lo estoy investigando desde un campo solo teórico. O sea, te pasa por el cuerpo. La famosa pregunta, ¿qué te pasa por el cuerpo? Bueno, es eso. Ayer tuvimos una experiencia fantástica dentro de un programa que llevan adelante varios profesores de la Escuela de Arte Marechal, que queda en Isidro Casanova, y dentro de ese proyecto Andrea Trota, que es una artista también visual, performer, programó un taller de performance y nos invitó a Linda Rosenberg, a Gabriela Alonso y a mí a accionar juntas, porque ella nos hizo esa propuesta. Ya lo habíamos hecho en otro momento y estuvo buenísimo porque nosotros proyectamos un tipo de acción vinculada a la idea de círculo, mujer y círculo. Para nosotros el círculo como simbología y como signo también es muy fuerte porque nos llena de preguntas y exclamaciones, y cada uno trabajó con elementos con los que ya viene elaborando proyectos, y lo que hicimos fue ponerlos en función, ¿no? Las tres. Dejar disponibles los elementos propios y dejar disponibles también los ajenos, o sea, poder trabajar con los otros. Y estuvo increíble porque hicimos un ritual interesantísimo para nosotras y para quienes estaban ahí, no porque yo lo diga, sino porque fue interesante ver qué pasa con los elementos que uno trae y qué piensa el otro cuando los ve, y después nos quedamos a conversar. Y eso estuvo más genial todavía porque son estudiantes de arte que están transitando, muchos de ellos, ellas, sus últimos momentos en la carrera. Entonces ahí derribaron también la idea de el campo disciplinar como algo cerrado, sino pensamos en esto de lo intra, lo multi y lo transdisciplinar, a lo que venimos agregando ya hace un tiempo, esta cuestión de pensar un todo, ¿no? Así que estuvo una propuesta así fuerte. Bueno, el otro día dentro también de la charla en una de las cátedras lo señalábamos, y era también la cuestión de, más la pregunta, siempre aparece, ¿no? La pregunta de qué es lo que estamos haciendo como artistas. Y decíamos, bueno, está también dentro de lo intra, lo multi, lo transdisciplinar, lo indisciplinar, ¿no? Y no lo indisciplinar como una actitud de queja por sí misma, sino que entiendo que desde la propia práctica son los artistas quienes también vienen denunciando hace muchas décadas con su obra y con su accionar
esto que está sucediendo ahora. Y que el accionar no es solo un señalamiento, ¿no? Es decir, ay, acá pasa tal cosa, sino que el accionar significa ir y poner el cuerpo en el lugar. Y que es importantísimo que las asociaciones, quienes están luchando, se sientan, digamos, que los mismos artistas estén dentro de esos lugares y ayuden a hacerlo visible, porque uno de los problemas que hay es la no visibilización de las problemáticas, tanto ambientales como económicas, y eso queda afuera a veces. Y ese estar afuera significa que pasa como si nada. Y ustedes hablábamos de lo decolonial o descolonial como también un tránsito necesario en este momento, y creo que ese eje es el que nos permite cuestionarlo todo. Cuestionarlo y ponerlo un poquito patas para arriba y volverlo praxis, ¿no? Que es lo que nos permite avanzar en la tarea capaz que pedagógica, en nuestros lugares de trabajo. Bueno, también señalábamos el tema de lo decolonial en lo pedagógico. Y hay materias que se prestan más que otras para hacerlo, pero también la idea de poder decirle al alumno que estamos, más allá de que uno está dando la clase y estamos en roles diferentes, la cuestión de lo horizontal como una forma de entender la clase, ¿no? O sea, donde no hay un conocimiento rector que no puede ser cuestionado en ningún momento, sino al contrario, poder tener estrategias de trabajo que le permitan al alumnado no solo cuestionar por supuesto siempre desde un lugar respetuoso, sino también cuestionarme, no a mí como docente, sino cuestionar la forma en que nos hicieron entender la historia. Entonces hay materias que se prestan muchísimo a eso, sobre todo las teóricas donde nos damos cuenta que hay una escritura que tiene que ver con una línea recta sobre la historia del arte europeo, y en ningún momento la cruzamos o cuando nosotros hicimos nuestras propias carreras no se cruzaba, ¿no? Veías arte americano separado de arte, entre comillas, universal. Entonces también eso, poder incorporar una idea, yo lo vengo trabajando ya hace muchos años, que es la idea de pliegue y desdoblamiento, ¿no? El pliegue también, bueno, por supuesto viene de eso, ¿no? Pero la idea del pliegue, entonces si hay un pliegue y hay un despliegue, también hay un desdoblamiento que se da en este territorio, ¿no? Entonces cuando hablamos de barroco en Europa, hablamos de arte colonial en América. Porque hay un arte de imposición, pero por ende también hay un arte de resistencia. Entonces, si hay un arte de resistencia, esas son las herramientas con las que contamos, la resistencia como forma, diría Graciela Gutiérrez Marx, que la resistencia realmente es nuestra forma de arte desde siempre. Entonces, ese eje nos permite hacer elaboraciones con respecto a cada uno de los temas que trabajamos, ¿no? Entonces, si hay un desdoblamiento, ese desdoblamiento en dónde se da. Y ahí lo conectamos con la idea de raíces, asimilaciones y conflictos. Entonces, cada uno de los sucesos tiene una raíz, tiene una asimilación, o sea, cómo se da en los cuerpos, en la historia del arte, y qué conflictos genera. Entonces, a partir de eso, no todos son conceptos míos, sino que son de diversos autores, yo lo que hago solamente es traerlos a la mesa y conectarlos. Podemos dialogar desde otro campo pedagógico, ¿no? Donde hay una nutrición continua y un diálogo, porque lo que nos va a permitir hacer o tener una mirada decolonial no es bajar o dar vuelta a la página como, bueno, ahora trabajamos en el eje decolonial, sino que el eje decolonial lo que nos pide es que nosotros mismos podamos hacernos preguntas sobre la forma en que entendemos la vida. Entonces, eso intentamos trasladarlo al aula como forma pedagógica, de complejidad, por supuesto. No solo nos lleva más tiempo, sino que es una tarea que no tiene fin, ¿no?
¿no? Pero entiendo que eso hace muy nutritivo, muy nutritiva el aula y muy nutritiva la relación con el alumnado.